Ser el síndrome nefrótico. ¿Qué es el síndrome nefrótico? Comenzamos con la definición. Esto vendría a ser la consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular, lo cual esto se va a manifestar mediante, va a haber una proteinuria masiva. Vamos a encontrar también lo que viene a ser una hipoalbuminemia y en casos edema asociados a lo que viene a ser hiperlipemia y lipiduria, que fui a explicar eso más poco a poco. Bueno, los casos tenemos, vamos a tener glomerulopatía primaria y glomerulopatía secundaria. En lo que viene a ser en la primaria, voy a nombrar la más importante, que tenemos lo que viene a ser las enfermedades de cambio mínima. Que estas enfermedades de cambio mínima mayormente son frecuentes en lo que viene a ser en los niños. Tenemos también la glomerulosclerosis focal y segmental, como también tenemos la nefropatía membranosa, que esta va a afectar mayormente a los adultos. Eso sería lo que viene a ser en la primaria. En la secundaria vamos a tener enfermedades sistémicas, vamos a tener neoplasia, vamos a tener infecciones y por medicamentos. En las enfermedades sistémicas vamos a encontrar lo que viene a ser por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Vamos a encontrar la amiloidosis. Esta amiloidosis mayormente se presenta en personas de la tercera edad, en ancianos. También vamos a encontrar nefropatía diabética. En la neoplasia vamos a tener tumores sólidos, vamos a tener carcinoma, sarcoma, leucemia. En las infecciones, la más importante también, vamos a tener VIH, en lo que viene a ser hepatitis B, hepatitis plata, hepatitis B. Y en los medicamentos vamos a encontrar los AINES, los anteriormente ¿verdad? Como también captopril, por ejemplo. Bueno, estas serían las causas. Ahora, ya recordaron un poco acerca de lo que viene a ser la anatomía y fisiología y concluyendo con la patología. Aquí tenemos el riñón. Aquí nos vamos a enfocar en este segmento, vamos a ampliarlo, por lo cual tenemos tubo colector, ¿verdad? Tenemos alza de Henle, tubo contorneado vital y proximal. Y aquí a esta altura nos encontramos con la cápsula de Bowman, que es donde nos vamos a enfocar. Vamos a ampliar esta. Y tenemos la cápsula de Bowman. Tenemos el tubo proximal. Y tenemos la arteriola aferente. Y aquí tenemos la arteriola deferente. Ya bien, aquí quiero que tomen atención. Aquí en la arteriola aferente es por donde va a llegar la sangre, ¿verdad? Aquí van a ver eritrocitos, proteínas, solutos, agua. Lo cual, aquí están los capilares glomerulares. Aquí va a entrar, esto es lo que se encarga de la filtración. Lo cual, aquí a esta altura es donde va a permitir el paso de ciertas sustancias, lo cual aquí va a pasar al túbulo proximal para luego excretarse por la orina, ¿verdad? Por aquí pasa lo que vienen a ser los solutos y la agua, y por acá vuelve lo que viene a ser parte de ella, tanto como la proteína y la albúmina. Y ahora eso viene a ser como debería funcionar, ¿verdad? Y ahora la fisiopatología viene a ser la siguiente. Aquí en los capilares glomerulares
tenemos la membrana capilar, de la cual va a contar tenemos aquí lo que viene a ser los capilares, donde dije que tenemos los eritrocitos, agua, solutos y demás. Aquí vamos a tener el endotelio capilar. Seguido de esto, la siguiente capa vendría a ser la membrana basal. Luego tenemos la siguiente capa que viene a ser los podocitos, que esto es muy importante. Está asociado con pedícelo. Bueno, aquí la función es la siguiente. Va a pasar lo que viene a ser la filtración. Esto tiene una carga negativa. Lo que viene a ser, lo que le expliqué hace rato, va a venir la agua y los solutos van a pasar. Pero la diferencia de lo que vienen a ser las proteínas y la albúmina, también tiene una carga negativa, lo cual va a hacer esto, va a repeler, no va a permitir el paso. ¿Me entiendes, verdad? Es como agarrar el imán negativo con otro y repela. Esa función va a ser. Y ahora, como le nombraba al comienzo, es la consecuencia clínica del aumento de permeabilidad de esa pared capilar glomerular, lo cual esto va a haber una lesión aquí, mayormente acá en los povocitos, lo cual ya va a perder esa carga negativa, y ahora como va a pasar agua y solutos normalmente, ahora sí va a permitir el paso de las proteínas y la albúmina. Y ahora acá, como le explicaba por el anterior referente, por donde debería volver la proteína a la albúmina, como ya se está pasando por acá, va a estar escasa, ¿verdad? El retorno al torrente sanguíneo, lo cual al ver poca, como se pasa la proteína, eso es lo que va a generar luego al excretar, vamos a tener la proteinuria. Y por la otra también, como la albúmina también ya no está volviendo a los torrentes sanguíneos, se va a pasar, eso es lo que consideramos hipoalbuminemia. Esas 2 de 3. Pero aquí también es importante recalcar que no va a haber inflamación, porque como bien mencionaba el doctor, eso es característico del síndrome nefrítico, lo cual va a haber también lesión ahí, va a haber hematuria, por eso lo tenemos aparte. Y ya. Se lo aclaro de una vez, ¿no? En el síndrome nefrítico lo que hay es microtrombosis y edema de la membrana del glomérulo, ¿ah? A nivel de esos capilares glomerulares, y eso genera una mala nutrición, una mala filtración, un mal filtrado, porque no hay volumen. ¿Ya? Entonces, si no hay volumen, se produce automáticamente el efecto de la estimulación renina-angiotensina, porque al capilar glomerular, a la arteria aferente no le llega volumen, ¿ya? Suficiente, porque se queda a nivel proximal o se escapa hacia el sistema tubular. Y además esos capilares glomerulares tienen vasculitis, tienen permeabilidad y permiten el escape de glóbulos rojos. Y hay un proceso inflamatorio activo, agudo o crónico. Y eso permite el escape de sangre, de los glóbulos rojos en mayor cantidad, permite el escape de proteínas, pero no de la misma cantidad que el problema glomerular nefrótico. Y produce por efecto irritativo inflamatorio la acción de la producción de prostaglandinas y produce fiebre. ¿Ya? De que el síndrome nefrítico produce hematuria principalmente, produce hipertensión arterial, produce edemas asociados a aumento de la temperatura. ¿Ya? Es un problema que no genera filtración, no genera nutrición
Por lo tanto, y además hay disminución del volumen en la arteria aferente. Y eso estimula la liberación de renina, angiotensina, aldosterona. Y el paciente produce hipertensión arterial. Ahora, en el síndrome nefrótico es la membrana basal la que principalmente se daña, ya sea porque pierde su electronegatividad, no hay quien rechace las proteínas, se destruye la capa de proteoglicano que lleva la membrana basal, o esa membrana basal que tiene fenestraciones pequeñitas, producto del proceso inflamatorio o la necrosis que pueda producirse la fibrosis cicatrizal, genera retracciones y genera fenestraciones grandes, a través del cual pasan glóbulos rojos, pasa albúmina, ¿ya? Independientemente que el epitelio o el endotelio vascular esté afectado y que se lesionen las uniones de zonas adherentes o de zonas ocluyentes y el líquido, las proteínas, los glóbulos rojos o el azúcar puedan escaparse. Asociado no a vasculitis, como sucede con el problema de la diabetes y que también facilita los procesos infecciosos ascendentes. ¿Ya? Sigue. Bueno, volviendo al nefrótico, como también te dije que iba a haber hipoalbuminemia, ¿verdad? Y lo que viene a hacer la albúmina es la encargada de mantener la presión osmótica. ¿Qué quiere decir? Como se está haciendo en la clase teórica, de que el agua, ¿verdad?, no salga del torrente sanguíneo, lo cual al perder esa, va a haber poca albúmina, va a perder esa su función de la presión osmótica, lo cual va a pasar a los tejidos, ¿verdad? Y es lo que va, como hacemos como edema, va a generar un edema. Esto ya va a ser a nivel perioditario o el declive. Pero también otro detalle, como el hígado también está es la encargada de producir albúmina, ¿verdad? Como al ver que hay poca albúmina, esta va a producir más para tratar de compensar, pero esta indirectamente también va a producir lo que vienen a ser otras lipoproteínas, como vienen a ser HDL y LDL, la cual ahí es donde también se va a filtrar esos líquidos y conocemos como, eso es lo que conocemos como hiperlipemia. Y al poder filtrarse, tener esa facilidad para producir lo que viene a ser la lipiduria. Se lo aclaro, el problema es que el hígado, al intentar reponer las proteínas que pierde el riñón, no consigue reponer la misma cantidad y la misma característica, ¿no? Porque aparte que el hígado no sufre buena perfusión por la deshidratación que sufre, por la contracción del torrente vascular, asociado al escape de líquido hacia el intersticio por la hipoproteinemia. Eso hace que el hígado genere proteínas de bajo peso molecular o de bajo tamaño. Y esas proteínas se escapan por ese sistema glomerular. Facilita más bien la pérdida de proteínas. Eso es lo que lleva a la hipoalbuminemia, por un lado, y que produce proteinuria, por otro lado. Y esa hipoalbuminemia, asociada a esa retención de sodio que produce el paciente, producto del efecto renina, angiotensina, aldosterona que se está generando, hace que se retenga sodio, aumente la osmolaridad, retenga agua, aumente la presión hidrostática y el líquido se va hacia el intersticio. Y eso produce la hipertensión. Tienen edema, hipertensión y tienen proteinuria. Pueden haber glóbulos rojos, pero no son visibles como pasa en el síndrome nefrítico, que es una hematuria visible. Aquí es hematuria microscópica, inaparente. Sigue.
cuando se termina de hablar algo acerca de lo que viene a ser el tratamiento. No, espera un ratito, falta. Es un paciente que pierde proteínas, no produce factores de coagulación, no produce antitrombina 3. Y producto de la contracción vascular, los capilares son malnutridos. Y de ahí que eso puede favorecer la formación de microtrombos y generar tromboembolismo, que es una de las características del síndrome nefrótico. De que, independientemente que tiene hipercolesterolemia e hiperlipidemia, producto de esa mala función del hígado, ¿ya? Y la proteólisis y lipólisis que se puede dar producto del estrés inflamatorio que se genera, ¿ya? Asociado a esa mala función del hígado para producir proteínas, para producir colina, para producir HDL, y fijarlo y depositarlo. Produce astenia física y mental. La astenia física como producto del proceso inflamatorio agudo o crónico que se pueda generar por la acción de las prostaglandinas, o producto de la mala difusión del oxígeno a nivel de las paredes vasculares hacia la célula, induce a hipoxia muscular, induce a glucólisis anaeróbica, produce ácido láctico. Eso produce mialgias y artralgias. Independientemente, ese paciente que pierde proteínas y que no puede utilizar la vitamina B12 para su proceso de remielinización, genera trastornos de neuroconducción. Entonces los estímulos nerviosos no son bien transportados. Entonces hay mala respuesta. Y eso nos lleva a la astenia física, a la apatía, al desgano que presenta ese paciente y baja respuesta a los estímulos nerviosos. Es un paciente frío, pálido, con Godet positivo porque es un edema hipoproteico, de puro agua. ¿Ya? Es pálido y es frío porque el líquido que tiene disimula los vasos, además que los vasos están contraídos. ¿Ya? Es un paciente hipoproteico que su actividad metabólica va a disminuir, entonces no produce energía y tiene tendencia a enfriar. Por eso es que es pálido, frío y blando. Y que puede tener problemas de hemorragias, problemas por el efecto del tromboembolismo que produce fragilidad capilar. ¿Ya? Produce anuria o oliguria, producto del efecto renina-angiotensina-sodio, o producto del efecto de la hipoproteinemia que arrastra agua hacia el intersticio, producto del efecto de liberación anormal de hormona antidiurética para contrarrestar la hiperosmolaridad plasmática, asociada a un gasto cardíaco bajo que tiene ese paciente por la insuficiencia que le genera la hipertensión, con menor producción de péptido atrial. Con edemas que aparecen en las mañanas, sobre todo en la cara, alrededor de los párpados, a nivel del cuello, a nivel del tórax o miembros superiores. Y que al cambiar en las horas la posición del paciente, de esos líquidos se van hacia las partes distales y empieza a subir el edema desde abajo. Distinto al edema cardíaco, que en la mañana está deshinchado y al final de la tarde se hincha. Entonces siempre el edema facial aparece en la mañana, el edema cardíaco aparece en la tarde. Acuérdense de eso. El renal hinchado y el cerebro cargado.
Eso se debe a que el efecto, en la noche el efecto parasimpático relaja las paredes vasculares y en la posición en decúbito todas las paredes vasculares tienen la misma presión aparentemente y el problema renal es que los líquidos se van hacia la parte superior en la noche por la posición horizontal y en la parte superior encuentran paredes vasculares más flácidas, más relajadas e infiltran las zonas débiles, ¿ya? En cambio las partes basales pues son mucho más rígidas, mucho más potente la contracción de las paredes venosas. Toleran más volumen, acá no. ¿Ya? Entonces por eso es que aparece el edema en las mañanas. En cambio el cardíaco, a medida que empieza a activar y genera mala perfusión, va generando retención de líquido a nivel distal. Si bien en los dos se produce el efecto de mayor retorno venoso con mayor liberación de péptido atrial, el efecto de la flacidez y la laxitud de los tejidos en la parte superior hace que el líquido no tenga tendencia a volver hacia las paredes vasculares, ¿ya? Entonces, estos pacientes no sufren el efecto compensador que tiene el paciente cardíaco, el paciente hepático, el paciente desnutrido, de perder líquido durante la noche y generar micturia. ¿Cómo lo hace? ¿Ya? El renal no, más bien lo acumula, porque genera relajación de las paredes y mayor presión. Entonces son pacientes que van a tener proteinuria, hematuria, microscópica o macroscópica, independiente si es nefrótico o nefrítico, van a tener lipiduria y van a tener cilindros granulosos porque son lesiones de glomérulos donde hay necrosis glomerular. Van a tener glucosuria si se trata de diabéticos, van a tener cuerpos cetónicos si se trata de diabéticos. Van a tener leucocitos, van a tener nitritos, van a tener piocitos, porque hay un proceso inflamatorio alto. Y además va a estar la antiestreptolicina O positiva en sangre, si es producto de un estreptococo. No van a existir los anticuerpos antimúsculo liso, elastasa, colagenasas, si están asociados a problemas de tipo inmunológico, o las células LE si se trata de un lupus, ¿ya? O el factor reumatoideo si es un paciente reumático con fiebre reumática o artritis reumatoidea. Ahora sí puedo hablar de su tratamiento. Bueno, para terminar ya. Sí, tiene 15 minutos todavía. O sea, dejamos el tratamiento por otro. No, termínalo nomás. Lo está haciendo bien. Bueno, el tratamiento tenemos, he visto que se administra esteroides como bien hace el zona, como también la hipertensión para tratarla, edema, el colesterol, ¿verdad? Lo que viene a ser la hipertensión, vamos a poder administrarle IECA, ya que estos son los inhibidores de enzimas generales de la angiotensina. Como bien explicó el doctor Ibarra hace rato, va a evitar esa transformación de la angiotensina 1 a la 2, lo cual va a evitar que haya retención de sodio y que aumente el volumen, para lo cual va a ayudar a bajar la propiedad de la hipertensión. En el edema también vamos a poder administrar diuréticos y como para evitar lo que viene a ser el colesterol, también podemos indicar al paciente que tome estatina. Lo principal es el reposo, para evitar la actividad y la movilización por el efecto.
circulatorio. Con eso se estabiliza, se evita la producción de más edema, se evita el mayor daño cardíaco y se evita el mayor daño renal. ¿Ya? Se administra dieta hipoproteica, porque no se puede sobrecargar a un hígado que no tiene capacidad de resolución con mayor cantidad de proteínas. Lo único que va a hacer es generarle mayor daño. ¿Ya? Pero sí se dan dietas hipercalóricas. Se dan antibióticos o medicamentos para inhibir el efecto inmunológico. Se dan corticoides para estabilizar la membrana vascular, estabilizar la bomba de Pettone a nivel del riñón, facilitar la reabsorción del sodio y evitar el mayor efecto renina-angiotensina. De ahí que no se debe dar tratamientos como los sartán, valsartán, telmisartán, porque son bloqueadores aradócinos, generan mayor daño renal. Porque sí se dan el carvedilol, nifedipino, amlodipino, que son vasodilatadores y relajantes de la pared vascular, o evitar la arritmia para evitar el mayor daño de la pared del vaso y el daño cardíaco que se pueda generar. ¿No? Y diuréticos, furosemida, espironolactona o la misma hidroclorotiazida, que es la más se utiliza, porque son pacientes que se tiene que reservar el potasio, que generalmente son pacientes que generan hipopotasemia por la gran retención de sodio. Se tiene que administrar proteínas, de ahí que muchas veces se tiene que dar albúmina, ya sea por vía oral o por vía parenteral. Se tiene que dar anticoagulantes para evitar el tromboembolismo de esos pacientes. Bien, jóvenes, con eso terminamos entonces.